Durante milenios, el imperio de la humanidad se alzó como una fuerza imparable, expandiéndose por la galaxia bajo el estandarte del emperador. Pero en las sombras, se gestaba una traición que lo cambiaría todo. La Gran Cruzada había terminado, y comenzaba la herejía. La Guerra Solar fue el preludio del Apocalipsis. El traidor, Horus Lupercal, primarca de los hijos de Horus, llevó su rebelión hasta las mismas puertas del trono de Terra. El sistema solar, corazón del imperio, se convirtió en el mayor campo de batalla de la historia humana. Fortalezas orbitales destruidas, mundos enteros ardiendo, y los más grandes guerreros de la galaxia enfrentándose en una lucha sin cuartel. Fue aquí, en este asedio brutal, donde hermanos se alzaron contra hermanos, y la lealtad se convirtió en una sentencia de muerte. Esta es la historia del comienzo del fin. La Guerra Solar. La novela comienza con una poderosa visión simbólica dentro de la disformidad. Allí, el emperador se manifiesta en múltiples formas, un hombre primitivo exhausto junto a una hoguera moribunda, un niño asustado, una reina que llora, un dios dorado, un águila majestuosa y, finalmente, un cadáver en descomposición sentado en un trono. La hoguera representa su luz y voluntad, una chispa de orden en medio de una oscuridad inmensa que simboliza el acechante poder del caos. Desde esa penumbra, emerge Horus con la forma de un lobo, merodeando al borde de la luz. Lo acusa de mentiroso y tirano. El emperador no le responde directamente, sino que se dirige a los dioses del caos, a quienes rechaza, calificándolos de simples herramientas. Su declaración aviva el fuego con furia, hiriendo a Horus y alejando las sombras, aunque no por mucho tiempo. Esta escena anticipa la lucha definitiva entre el emperador y el caos, y presagia la guerra que pronto devorará el sistema solar. En el presente, Rogal Dorn ha dividido el sistema solar en 5 esferas defensivas. La primera, en Plutón, está al mando de Sigismund de los Puños Imperiales, la segunda, en Urano, bajo Albrecht de los Puños Imperiales, la tercera, en Júpiter, a cargo de Alfred, la cuarta supervisa el asedio de Marte, y la quinta incluye Terra y Luna, donde el propio Dorn lidera desde el Palacio Imperial. Elementos clave de esta defensa son las puertas de la disformidad, ubicadas en Plutón y Urano, construidas para ocultar tecnología secreta y permitir saltos disformes directos sin cruzar el espacio real intermedio. Rogal Dorn, rodeado principalmente de oficiales humanos, coordina todo desde Terra. Junto a los puños imperiales están los cicatrices blancas, desplegados más allá del disco galáctico para impedir ataques por los flancos. En esta batalla la mayoría de los astartes han sido llamados a Terra, dejando sus naves tripuladas por humanos o servidores. La prioridad de Dorn no es la victoria inmediata, sino resistir lo suficiente hasta que Robute Guilliman llegue y ataque por la retaguardia. Desde la perspectiva de Niora, una oficial humana, la guerra empieza con el asalto a la puerta disforme de Plutón. Una oleada colosal de naves traidoras se lanza sobre la defensa, enfrentándose a la imponente flota dirigida por Sigismund, compuesta por plataformas de defensa orbital, fortalezas estelares y naves leales. Al principio, es una carnicería, decenas de naves traidoras son derribadas por las defensas, las cuales se acumulan, formando un escudo improvisado que permite a los refuerzos penetrar las defensas. Entre estos refuerzos llegan los hijos de Horus, comandados por Horus Aximand, y los implacables guerreros de hierro liderados por Soltar. También aparecen marines espaciales de nueva creación, productos salvajes e inexpertos nacidos durante la herejía. Gracias a ataques del Mechanicus Oscuro, los traidores logran tomar las lunas de Plutón y girar sus armas contra los leales. Simultáneamente, en Urano, se libra otra batalla crítica. Los guerreros de hierro, guiados por su primer capitán, atacan la flota comandada por Albrecht, quien mantiene una defensa sólida mediante fuego de largo alcance, campos minados y plataformas armadas que rodean la puerta. Sin embargo, la ofensiva traidora toma un giro dramático cuando Perturabo lanza 3 colosales transportes de masa, no como refuerzos, sino como naves kamikazes. El impacto rompe las líneas leales, posterior a esto aparece una gigantesca llamada la Hija de la Fricción, que aniquila gran parte de la flota y fuerza la retirada de Albrecht. Con el avance traidor consolidado, los guerreros de hierro comienzan a tomar el control de la región. No solo disponen de armamento devastador, sino también de mapas detallados de las defensas del sistema solar, lo que les permite convertir una batalla que debió durar semanas en una conquista fulminante que se resuelve en pocos días. Una tercera flota irrumpe sobre el disco galáctico, formada por hijos de Horus, devoradores de mundos, 1000 hijos y las siniestras fuerzas del Mechanicus Oscuro. Al mando se encuentran figuras emblemáticas y temidas como Abaddon de los hijos de Horus y Ahriman de los 1000 hijos.
Avanzan implacables, abriéndose paso a Marte. Estas flotas traidoras son interceptados por una compañía de cicatrices blancas, dirigida por Jubal Khan, los cuales intentan frenar su avance con tácticas de caballería espacial, en las cuales cargan, disparan y se repliegan una y otra vez, aunque esa estrategia les cuesta un alto precio en vidas. En medio del fragor, la narración da un salto atrás, llevándonos a la juventud de Abaddon en el mundo brutal de Cetonia. Allí, su padre, rey de la banda más poderosa del planeta, le exige que mate a sus propios compañeros para heredar el mando. Abaddon se niega y, en un acto considerado tabú incluso en Cetonia, asesina a su padre y huye junto a su banda. Sin embargo, pronto caen en una emboscada y Abaddon queda como único superviviente hasta que es rescatado por Astur de los Lobos Lunares. Admirando su coraje, le ofrece un lugar en la legión. Abaddon confiesa que nunca deseó ser rey. Los marines lunares le responden que eso está bien, pues ahora puede servir a un auténtico rey. Abaddon es trasladado a la luna, donde sufre la ardua transformación en marine espacial. Tras despertar en una cámara médica, es llevado ante Horus Lupercal, quien le ofrece su lealtad. Abaddon acepta, y Horus le entrega una ficha que llevará consigo como símbolo de su nueva vida. Mientras tanto, la historia regresa con Morsta Aladdin. Ella ha estado prisionera en Titán desde el vuelo de la Eisenstein, cuando Malcador trasladó Titán a la telaraña. Tras vaciar la prisión, la llevan a bordo de una nave prisión cerca de Urano. Allí, Mercedes sueña con Eufreda Killer, quien le advierte que debe llegar a Terra para transmitir un mensaje vital a Rogol Dorn. Durante la batalla de Urano, la nave es atacada. Presa del pánico, los guardias comienzan a ejecutar prisioneros para evitar que caigan en manos traidoras. En medio del caos, Mercedes sobrevive de milagro. Un guardia intenta matarla, pero ella logra defenderse y huir, encontrándose sola, salvo por un navegante llamado Nilus. Juntos escapan en una pequeña nave. En Terra, Rogal Dorn se reúnen con Malcador, Constantin Baldor, Sanguinius, Hagatai Khan y un emisario del Mechanicus. Durante el consejo, se revela que Malcador se encuentra debilitado cada día por sus esfuerzos. Existe gran preocupación porque Horus aún no ha desplegado toda su fuerza. Hablan del emperador, quien permanece aparentemente inactivo, pero en realidad está sosteniendo la disformidad y luchando contra los dioses del caos para evitar que devoren el sistema solar. Hagatai Khan se muestra confiado, convencido de que Horus ya ha perdido la guerra por Terra y que han resistido lo bastante para que Roboute Guilliman llegue en su auxilio. Sanguinius, en cambio, está seguro de que Horus no morirá todavía, pues está destinado a enfrentarse a él en el espíritu vengativo. Mientras tanto, en Plutón, la última y más formidable fortaleza lunar está a punto de caer ante los hijos de Horus. Sigismund ordena la retirada de sus flotas, aunque la maniobra es en realidad una trampa. A medida que las fuerzas de Horus Aximand persiguen a los leales, Sigismund ordena al Mechanicus detonar el reactor de la luna, provocando una explosión colosal que diezma tanto a la flota traidora como a parte de sus propias fuerzas. Se libra entonces un combate brutal entre la guardia de Horus Aximand y los templarios de Sigismund. Durante el duelo, Aximand hiere mortalmente al comandante templario Boreas y también alcanza a Sigismund en el costado. Sin embargo, cuando la batalla se torna insostenible, Sigismund ordena la retirada y se teletransporta a una nave cercana de los puños imperiales. Antes de partir, logra amputar la mano de Horus Aximand. Desde su nave insignia, Sigismund contempla el flujo incesante de naves traidoras dirigiéndose hacia la puerta de Plutón. Sabe que han hecho todo lo posible y ordena la retirada definitiva, la primera esfera defensiva ha caído. En Urano, la situación no es menos desesperada para los leales. Las flotas traidoras arrasan las defensas y muchas lunas son conquistadas por transportes repletos de cultistas, mutantes, demonios y guerreros de hierro. Perturabo, consciente de la urgencia del tiempo, ordena que sus guerreros de hierro persigan a Albrecht en lugar de perderse conquistando cada luna o estación. Para cubrir su avance, Perturabo lanza oleadas de naves piratas humanas y mutantes, junto a hijos del emperador, amos de la noche y marines traidores. Estas fuerzas se extienden sobre Urano, Neptuno y Saturno, mientras Perturabo continúa la cacería de Albrecht. Así, la segunda esfera defensiva también cae. De vuelta sobre el disco galáctico, las cicatrices blancas se enfrentan directamente a Abaddon y sus fuerzas. Las tácticas rápidas de las cicatrices, atacar y retirarse, mantienen a raya a los traidores, hasta que el buque insignia de los cicatrices, la Danza del Cielo, es abordado por las fuerzas de Abaddon. Su misión es clara, asesinar a Jubal Khan y quebrar la estrategia leal. Estalla una feroz lucha en gravedad cero. Allí, Abaddon y Jubal se baten en duelo, y aunque se esperaba un combate épico, Jubal es asesinado de manera abrupta.
La danza del cielo queda destrozada, y en la explosión que debería haber matado a Abaddon, este sobrevive gracias a los poderes psíquicos de Sarduk. A pesar de que Abaddon desprecia profundamente a Sarduk por ser un apóstol oscuro, los traidores logran abrirse camino hacia el espacio entre Terra y Marte. Allí dividen su flota en 3 grupos. Uno, dirigido por Abaddon, pone rumbo a la Luna, el Mechanicus Oscuro se dirige a Marte para romper el bloqueo leal, y los 1000 hijos se preparan para avanzar hacia el santuario de Terra. Mientras tanto, Norsta Aulaten es rescatada de su transbordador por un grupo de refugiados humanos que huían de Júpiter. Sin embargo, pronto es perseguida tanto por leales, que saben que es una prisionera valiosa, como por los portadores de la palabra, que la consideran clave. En el transbordador todos la culpan de la persecución de la nave. Finalmente, logra transmitir una señal de auxilio con un único mensaje: pesadilla. En Terra, Garbiel Loken recibe esa señal y, enfurecido, irrumpe en la cámara de Malcador, indignado por la situación y por las nuevas amenazas que se ciernen. Malcador y Loken discuten. Malcador defiende que, en tiempos desesperados, se deben tomar decisiones extremas, incluso ejecutar prisioneros para que no caigan en manos enemigas. Argumenta que Norsta Aulaten es peligrosa por su contacto previo con el enemigo y confiesa que, incluso sabiéndolo, habría mantenido la orden de ejecutar a todos los prisioneros. Loken, incapaz de aceptar tal pragmatismo, se marcha decidido a rescatarla. Posterior a esto Malcador aparece ante el emperador, quien adopta la apariencia de un hombre primitivo sentado junto a una hoguera. Malcador toma la forma de un joven resplandeciente y le suplica información sobre los planes de Horus, pues sospecha que el señor de la guerra no se encuentra en el sistema solar. También le pregunta si es posible la victoria, pero el emperador responde que esa no es la verdadera cuestión que lo preocupa. En cambio, le devuelve la pregunta si alguno de ellos o de los que aún permanecen fieles logrará sobrevivir a lo que se avecina. Ante esto, el emperador simplemente cierra los ojos, sin dar respuesta, y Malcador se desvanece. Mientras tanto, en Júpiter, las flotas leales que aún resisten se agrupan bajo el mando de Efried, formando la tercera flota de Esfera, para enfrentarse en una batalla titánica contra los guerreros de hierro. Simultáneamente, la flota del Mechanicus Oscuro alcanza Marte, incrementando la presión sobre las defensas imperiales. Ahriman, desde su barcaza de batalla, llega a un antiguo santuario que había pertenecido a los portadores de la palabra. Aunque la iconografía del dios emperador debería haber sido borrada tras la destrucción de Monaria, el santuario sigue en pie, pues en realidad servía de fachada para un ritual de gran complejidad. Allí, Ahriman es acosado por visiones de fantasmas de su pasado, entre ellos su hermano gemelo fallecido. Pese al dolor que le causan esos recuerdos, Ahriman decide empezar con el ritual, asistido por un apóstol oscuro de los portadores de la palabra conocido como el que no habla. El momento del ritual debía coincidir exactamente con una alineación astrológica en el sistema solar. Sobre la superficie del santuario, los portadores de la palabra sacrifican a un cultista, sellando el ritual. Por su parte, Abaddon arriba a Luna con solo unas pocas docenas de naves. La Luna posee un anillo defensivo tan poderoso que iguala a toda una flota de batalla, lo que convierte cualquier ataque directo en una misión suicida. La Era que expresa su deseo de sacrificarse como mártir, pero Abaddon no comparte esa intención y planea algo diferente. En Terra, Rogoldorn toma una decisión crucial, ordena el desplazamiento de la estación de batalla, la Falange, primero hacia Luna para eliminar la amenaza de Abaddon y después hacia Marte para enfrentarse al Mechanicus. Trasladando a su personal del Palacio Imperial a la Falange, asume personalmente el mando. Tanto Sigismund como Sanguinius consideran que el poder de la Falange podría inclinar el curso de la guerra. Antes de que parta la Falange, Garbiel Loken y Mercery Aulaten ya rescatadas suben a bordo para encontrarse con Rogoldorn. En Luna, Abaddon inicia su juramento de guerra desde sus barcazas de batalla, lanzando un asalto kamikaze contra el anillo defensivo lunar. Sin embargo, en el instante preciso en que las naves deberían estrellarse, Ahriman culmina su ritual. De manera extraordinaria, logra teletransportar a toda la flota de Abaddon, junto con sus tropas, directamente a la superficie de Luna. Además, el ritual convoca una gigantesca sombra negra que cubre el Sol. Esta sombra provoca un terror masivo entre los leales en todo el sistema solar. Aún peor es la grieta disforme que se abre entre Luna y Marte. De esa grieta emerge finalmente la fuerza principal de los traidores, una flota gigantesca, compuesta por cientos de naves de batalla, liderada por el espíritu vengativo, el buque insignia de Horus Lupercal. Junto a él aparece Angron a bordo del Conquistador, con toda la armada de los devoradores de mundos. También llegan las flotas de los hijos del emperador y de los 1000 hijos. A esta fuerza se suman millones de demonios que siguen a las naves traidoras. En la Falange.
Rogal Dorn conversa con Mercedes Aladdin, deseando escuchar el mensaje que ella lleva, ya que fue la primera en advertir de la traición de Horus. Mientras Mercedes recuerda fragmentos de una reunión anterior, finalmente logra entregar su mensaje, el cual conecta directamente con los eventos narrados en el primer libro de la herejía de Horus. Pero ocurre lo impensable. Mercedes Oliton invoca de forma inconsciente a un demonio, y miles de demonios surgen de pronto dentro de la falange. El puente de mando de Dorn se convierte en un baño de sangre. Seamus, un demonio del caos, se revela y explica que, poco antes de la batalla de Isvan III, implantó un ojo de la palabra en Mercedes Aladdin para espiar a Garbiel Loken. Seamus había adoptado las apariencias tanto de Kyle como de Esilo, manipulando a Mercedes para llevarla a la falange y utilizarla como canal para manifestarse, aprovechando el poder del ritual de Ahriman. Finalmente, Seamus se materializa por completo, formado a partir de las sombras y alimentado por la desesperación y el miedo de los presentes. Rogal Dorn decide enfrentarse a él directamente. Sin embargo, el verdadero objetivo de Seamus ya está cumplido, sembrar el caos en el interior de la falange. La situación empeora cuando Garbiel Loken comienza a luchar con su otra personalidad, Cerberus, cayendo en un estado de locura. Sigismund aparece para ayudar en la defensa, pero Loken, atormentado por visiones del caos, queda sumido en la desesperación. Gracias al sacrificio de los bibliotecarios, consiguen matar a Seamus, aunque el demonio vuelve a renacer en el cadáver de uno de los caídos. Los demonios invaden la totalidad de la falange, que ahora abre fuego indiscriminado contra la flota imperial. Rogal Dorn, ante la desesperada situación, comienza a activar los protocolos de autodestrucción para evitar que la nave caiga en manos traidoras. Loken y Mercedes Aladdin consiguen derrotar a Seamus por segunda vez, pero el demonio comienza de inmediato a reconstruirse en otro cuerpo. Para evitar que regrese, Mercedes Aladdin se arroja al pozo del reactor de la falange. Con su sacrificio, el portal que permitía la entrada de los demonios se cierra. Seamus y sus hordas desaparecen finalmente de la falange, aunque la nave queda prácticamente destruida y, además, ha infligido daños graves a la flota imperial durante el caos. Mientras tanto, en Luna, la situación se torna aún más desesperada. La gigantesca armada traidora ha llegado y destruye sin piedad a la flota de defensa. Abaddon, la Herak y los devoradores de mundos libran combates brutales contra los escasos supervivientes y contra las monstruosidades genéticas que habitan los laboratorios de los campos genéticos de Luna. Estos laboratorios pertenecieron antaño a los Elenar, un culto genético sometido por el emperador al inicio de la Gran Cruzada y obligado a producir marines espaciales en masa. A medida que la cruzada avanzó, la importancia de los laboratorios Elenar disminuyó, pues la creación de marines espaciales se extendió a otras instalaciones. Sin embargo, Rogal Dorn ordena ahora la destrucción de esos laboratorios para evitar que caigan en manos enemigas. No obstante, la patriarca Selenar titubea al momento de obedecer la orden y duda aún más cuando Abaddon y su séquito irrumpen en sus aposentos. En ese instante, decide aliarse con Horus, en lugar de destruir su valiosa tecnología. Abaddon revela que Horus ya sabía que la patriarca tomaría esa decisión y le ordena utilizar sus conocimientos para producir más marines espaciales para el caos. Mientras tanto, a bordo de la falange, los demonios han sido finalmente expulsados, pero las fuerzas traidoras se están aproximando por todos los flancos. Rogal Dorn se traslada a la nave de Sigismund junto a Garbiel Loken y otros puños imperiales. Dorn insiste en que deben regresar al Palacio Imperial. Para proteger la falange de caer en manos del enemigo, se ordena que la gigantesca estación de batalla se retire del sistema solar, alejándose hacia el exterior para conservarla y hostigar la retaguardia de las fuerzas traidoras. A bordo de la barcaza de Sigismund se encuentran también Dorn, Loken y varios puños imperiales, todos decididos a volver a Terra. Entretanto, las posiciones imperiales en el resto del sistema solar han colapsado. En Marte, el fabricador general da la orden de retirada de las últimas fuerzas leales, dejando el planeta a merced del Mechanicus oscuro. El firmamento ardía como si el propio universo sangrara. Tras años de guerra y traición, Horus se encontraba finalmente sobre Terra, y en ese instante da la orden de soltar las primeras bombas sobre Terra. Después de estos dramáticos acontecimientos, en el plano de la disformidad, Horus aparece ante el emperador. El emperador mantiene la apariencia de un anciano encorvado, sentado junto al fuego. Horus intenta provocarlo, mientras el emperador, en un principio, permanece en silencio y lo ignora. Horus le dice que, en ese lugar, están solos y que deberían aprovechar para conversar en privado. El emperador, finalmente, responde que Horus jamás está solo, pues él puede ver lo que lo acompaña. El fuego es tan tenue que Horus puede tomar la leña y sostener las brasas ardientes en su mano.
La visión se disipa mientras Horus se regodea con lo que está por suceder, afirmando que al emperador solo le queda una única opción, huir.